tenemos que hacer desaparecer los sentimientos de culpa? Soy Sinapsia Viva, psicóloga y amante de la concientización de la salud mental y el bienestar emocional. Hoy me gustaría mucho que hablemos sobre la culpa, pero la culpa de saber qué es, por qué aparece y qué pasa en nuestro cerebro. No desde el juicio, sino desde la comprensión. A ver, cabe recalcar que los sentimientos de culpa generalmente no siempre vienen porque hayamos hecho algo objetivamente mal o hayamos tenido un error, sino que en realidad las podemos traducir como estas interpretaciones internas que nosotros vamos construyendo. Por eso, cuando digo interpretaciones, me refiero a la forma en la que percibimos esa realidad. La culpa suele aparecer cuando nos exigimos respuestas ante las cosas que realmente ya no podemos cambiar, cosas que ya pasaron o que están fuera de nuestro control, como el querer cargar con un peso que nunca fue de nosotros, y también el quedar atrapados en errores del pasado, que en realidad no logramos ni aceptar ni soltar. Y todo esto va transformando nuestro diálogo interno, haciéndolo más crítico, más duro, más autodestructivo, y sin darnos cuenta que dejamos de ver los hechos como son y a vivirlos únicamente desde la culpa. Por eso, la culpa no es solo preguntarse qué pasa, sino también cómo lo estamos interpretando. La culpa activa la ansiedad, el miedo, la tensión, el malestar, y todo esto en tu cerebro ocurre de esta forma. Primero, la corteza prefrontal medial va a evaluar lo que hiciste y lo que creíste que debiste haber hecho. El cíngulo anterior se enciende cuando algo no encaja. Y la ínsula convierte la culpa en estas sensaciones del cuerpo, en este nudo en el estómago, en esta presión en el pecho, en tensionar las manos. Entonces estás en un bucle de error, malestar, culpa. Cuando los sentimientos de culpabilidad ya se vuelven intrusivos, dejamos de ver los hechos como son y empezamos a vivir todo desde la culpa. Ahora te pregunto, ¿resignificar la culpa o desaparecerla? ¿Realmente necesitas que desaparezca? Y ojo con este punto muy importante. Resignificar no significa negar ni justificar todo. Significa dejar de vivir como ese castigo interno que te paraliza y empezar a comprender como una oportunidad para asumir responsabilidad y generar cambios conscientes. Y si lo piensas bien, resignificar también es una forma de racionalizar lo que estás sintiendo y pensando. Interpretar distinto, mirar desde otro ángulo, entender que no todo tiene que ser perfecto para ser válido. Y esto no te lo digo solo desde la teoría, sino también desde la experiencia. Durante todo este tiempo que he vivido sola, fuera de mi país y fuera de mi zona conocida y estable, los sentimientos de culpabilidad también han aparecido con mucha fuerza. Porque venir aquí no solo fue mudarme de país, no solo fue poner mis cosas en la maleta y venir acá, no, fue tomar decisiones, aceptar otras decisiones que no dependían de mí, adaptarme a una forma completamente distinta de vivir a la que ya tenía, aprender a desenvolverme en otros ambientes a los que realmente no conocía, aprender a confrontar sentimientos inesperados, aprender a entender que mis expectativas también pueden cambiar. En ese proceso tuve que aprender a no culpabilizarme por todo, a entender que hubo decisiones que yo no podía controlar, a aceptar y entender que sí cometí errores, pero que esos errores no me definen, aunque parezcan repetirse. Resignificar la culpa para mí ha sido dejar de esconderla y en realidad mirarla de frente. Racionalizarla, confrontarla, aprender de ella. Porque muchas veces la culpa realmente no aparece por lo que hicimos en realidad, sino por lo que no queremos confrontar. Y realmente cuando la miras de frente es cuando deja de ser tu enemiga. Y se convierte en una señal que nos muestra qué necesitamos revisar, sanar o cambiar. Así que te enseño cómo racionalizar la culpa. No va a ser sencillo, pero te enseño paso a paso cómo puedes hacerlo. Primero, separar el hecho de la interpretación. Lo que objetivamente ocurrió versus lo que estás construyendo en tu cabeza que crees que pasó. Muchas veces en realidad sufres más por lo que creíste que pasó que lo que realmente se dio. Cambiar tu diálogo interno. La culpa activa un diálogo interno de autocrítica. Racionalizar implica cambiar ese lenguaje. Del juicio a la comprensión, del castigo al aprendizaje. Distinguir la culpa útil de la inútil, porque no toda culpa cumple la misma función. La culpa útil te permite reparar, pedir perdón, aprender, ajustar conductas. La culpa inútil genera autocrítica, no cambia nada porque te quedas en ese malestar y genera un desgaste emocional inmensamente grande. El cerebro necesita saber para qué sirve esa emoción. Llevar la culpa del pasado al presente. La culpa viene del pasado, pero el cerebro se regula en el presente. ¿Qué sí puedo hacer ahora? ¿Qué versión más compasiva de mí, más reflexiva, más consciente puede reaccionar a esto?
Así activas tu circuito de reflexión, de regulación y de calma. Cuando racionalizas, dejas de culparte y castigarte. No se trata de eliminarla, se trata de usarla a tu favor, para crecer, para ti mismo. Así que si quieres saber más sobre salud mental y bienestar emocional, recuerda seguirme. Y de igual forma, si quieres una cita terapéutica, no olvides agendar una cita conmigo en sinapsiaviva.com o en mi perfil en Instagram, Sinapsia Viva.